Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Para mí es una gran bendición poder acompañarles así a la distancia. De verdad es un placer servirles en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, durante este tema nosotros vamos a estudiar un tema que a mí me encanta. Vamos a estudiar un asunto que es una de mis pasiones, comprender el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo se hizo humano? ¿Cuál era el contexto histórico que hizo posible que Jesucristo naciera en el momento y en el lugar preciso que la humanidad más lo necesitaba? ¿Y cuál es la razón por la cual su venida, su primera venida a esta tierra, muestra la justicia de Dios, la fidelidad de Dios a su pacto, a sus promesas? Y de eso se trata lo que vamos a estudiar durante este tema. Como capítulos base para este tema, hemos tomado el capítulo número 3 y el capítulo número 4 del Deseado de todas las gentes. Si no has leído el Deseado de todas las gentes aún, eres dichoso, porque la vida te prepara aún un hermoso y maravilloso placer. Así que te invito a que cuando tengas tiempo, a que te hagas del tiempo, que puedas estudiar este libro a profundidad, porque te aseguro que cambia la vida. Así que bueno, vamos a hacer una corta oración y comenzamos desde ya con este hermoso tema. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, queremos pedirte en esta hora que tu Santo Espíritu pueda venir a nosotros, puedas usarnos, puedas inspirarnos, puedas llenarnos de sabiduría, Señor, y permitirnos comprender este tema, abrazarlo por la fe y ser transformados por él, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la palabra de Dios declara como el versículo base de esta meditación en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas se encuentra después de la epístola a los Corintios, específicamente Segunda de Corintios. Después de Segunda de Corintios viene la epístola de Gálatas. Y en el capítulo número 4 y el versículo 4, la palabra del Señor nos presenta el texto base de lo que es el capítulo número 3. Y puede decirse también el 4 del Deseado de todas las gentes. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nota, aquí en este versículo se presentan de primera mano dos cosas, dos elementos. Número uno, la palabra dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que vamos a hablar un poquito del tiempo. En primer lugar, el contexto de la venida de Cristo, la razón por la cual Dios esperó aproximadamente 4,000 años desde la creación de este mundo y envió a su Hijo precisamente en aquel momento, estamos diciendo hace alrededor de 2,000 años, para que naciera en aquella parte del mundo y no otra. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el contexto histórico del tiempo y del lugar en donde Jesucristo
nacería. Bueno, en primer lugar, cuando la palabra dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál era el tiempo que se estaba cumpliendo? ¿Cuál era el tiempo que se estaba cumpliendo? Que en el momento en que precisamente el tiempo de Dios marcó la hora exacta, Jesucristo nació en Belén. ¿Cuál era el tiempo? La palabra de Dios prometía en Daniel capítulo número 9 que el Mesías vendría al final del periodo profetizado como las 70 semanas. Este periodo comienza en el año 457 antes de Cristo y se acaba alrededor del año 34 después de Cristo. Son 490 años, que son 70 semanas proféticas, y Jesucristo nacería prácticamente al final de este periodo profético. Los judíos conocían por la interpretación de esta profecía que la venida del Mesías estaba cerca. De hecho, la razón por la cual cuando Jesús nace en Belén es visitado por los sabios del Oriente, popularmente conocido como los tres Reyes Magos, aunque la Biblia sencillamente dice que son sabios del Oriente, probablemente filósofos del Oriente. La razón por la cual ellos visitan a Cristo es porque habían comprendido las profecías que se encontraban en las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando ellos llegan, preguntan dónde había nacido el Señor, porque precisamente estaban familiarizados con el estudio de estas profecías. De acuerdo a esta profecía, entonces Jesucristo iba a nacer para lo que hoy conocemos como el inicio del primer siglo después de Cristo, de nuestra era. Entonces, el contexto del tiempo, ¿por qué era indicado para el nacimiento de Jesús? El cumplimiento de la profecía entonces anunciaba la venida del Señor. Y Dios en su plena sabiduría, en su infinita sabiduría, había decidido que Cristo naciera alrededor de este periodo en el cual nació, porque había algunos factores históricos que hacían ideal la venida de Jesucristo. Por ejemplo, se dice históricamente que para el momento de la venida de Jesús existía alrededor de 4 millones de judíos en todo el mundo. Y estos 4 millones de judíos estaban arreglados o estaban habitados de esta manera. El 50%, alrededor de 2 millones, vivía cerca de los territorios de Judea, donde se encontraba Jerusalén. Cerca de ese territorio vivía alrededor de 2 millones de judíos. Y fuera de este territorio, esparcidos por todo el mundo conocido, la mayoría ubicados en provincias del Imperio Romano que habían sido conquistadas por el gran conquistador Alejandro Magno, que eran provincias helenistas, es decir, provincias en donde se hablaba el idioma griego, también algunas se hablaba el idioma latín, por supuesto, pero la mayoría estaban unificadas por un solo idioma que era el idioma griego. Bueno, en todas estas provincias del Imperio Greco-Romano o del Imperio Romano, a pesar de que se hablaba griego, eran parte del territorio romano. En todas estas provincias dispersos alrededor del mundo conocido vivía la otra mitad de judíos, alrededor de 2 millones. Entonces, en primer lugar, el plan de Dios era que todos estos judíos que vivían dispersos alrededor de las comunidades y provincias del Imperio Romano, fuera del territorio de Judea, cuando Cristo naciera, ellos, como Cristo iba a morir en una fiesta de Pascua, y a los judíos se les pedía que, sin importar la parte del mundo donde vivieran, se acercaran por lo menos una vez al año o 3 veces al año. Los más piadosos viajaban 3 veces al año, los que no eran tan piadosos, tan, digamos, religiosos, viajaban por lo menos una vez al año durante la ocasión de la Pascua. Estos judíos se acercaran a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, que era la ocasión en donde Jesucristo iba a morir, en la Pascua del año 31 después de Cristo, para que todos estos judíos que vivían fuera del territorio de Judea y tenían contacto con todo el mundo, vinieran entonces a Jerusalén, conocieran los eventos de la muerte de Jesús, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, y se llevaran ese conocimiento a sus localidades, a sus hogares, para que todo el mundo conocido entonces supiera las noticias de lo que había ocurrido en Jerusalén, lo que había ocurrido con Jesucristo, que se hizo llamar Hijo de Dios. Entonces, el plan de Dios era que a través de la venida para la fiesta de la Pascua de los judíos que vivían fuera de Judea, las noticias del evangelio se expandieran alrededor de todo el mundo conocido. Otro
otro de los factores que hacía que las noticias de la venida de Cristo se dieran rápidamente alrededor del mundo eran dos factores fundamentales. Número uno, que todas las provincias del Imperio Romano, todas las provincias que el Imperio Romano había conquistado, la mayoría de ellas tenían como lengua franca o lingua franca, como la lengua común, la lengua de comunicación internacional, tenían el idioma griego. Algo así como el día de hoy, en el lenguaje del deporte, el lenguaje de los negocios, el lenguaje, digamos, de la educación, es prácticamente el idioma inglés. Entonces, en aquel momento era el idioma griego. Y el idioma griego permitía que los pueblos alrededor del mundo pudiesen comunicarse a través de una lengua franca, una lengua de comunicación internacional, y eso permitía que las noticias acerca de la vida, muerte, resurrección de Cristo Jesús se expandieran alrededor del mundo. Otro factor que hacía históricamente ideal la venida de Cristo es que el Imperio Romano había unificado prácticamente el mundo conocido a través de un sistema de correo y un sistema de vías conocidas como las calzadas romanas. Eran caminos que los romanos habían preparado para sus carretas y caballos y hacían muy fácil la comunicación con el mundo antiguo. Entonces, era ideal el momento para el cual Cristo iba a nacer en Judea, iba a nacer en Belén, que era parte del territorio conocido como la provincia de Judea dentro del Imperio Romano. Entonces el tiempo era ideal para que Cristo naciera. Ese era el contexto histórico de la venida de Jesucristo. Los judíos entonces, incluso como algunos sabían que por la interpretación de la profecía de las 70 semanas, Cristo iba a nacer en aquella ocasión, incluso algunas sectas judías muy estrictas habían incluso prohibido, se dice por la tradición que habían prohibido la interpretación de la profecía de las 70 semanas para que el pueblo no las interpretara con alguna interpretación que señalara a Jesucristo como el Mesías de Israel. Como los judíos no querían aceptarlo, entonces habían prohibido esta interpretación algunos sectores del judaísmo para que no se señalara a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Entonces, este era el contexto. Dios había preparado todos los movimientos de las naciones para que Cristo naciera en ese momento ideal de la historia del mundo, naciera en Belén. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo que Dios está preparando todas las cosas para que Cristo nazca, también el diablo estaba haciendo sus movimientos para que la obra de Cristo fuese fallida. Para que Cristo fallara, para impedir que la obra de Cristo tuviera éxito, el diablo también estaba moviendo sus piezas en cumplimiento de aquel versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, la enemistad del diablo hacia Dios y hacia la descendencia divina, que era el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Esa enemistad se manifestaba en movimientos, estrategias que el diablo iba a aplicar, iba a ejecutar para impedir el éxito de la misión de Jesucristo. Una de esas cosas que el diablo iba a hacer para impedir el éxito de la misión de Cristo, número uno, tenía que ver con Israel. La palabra dice que Israel, nota por ejemplo, te voy a leer un texto que también está en Gálatas. Mira por ejemplo cómo dice Gálatas, el capítulo número 2. Esto era algo que los judíos tomaban por sentado. Gálatas capítulo número 2, y te voy a leer por ejemplo el versículo número 15. Esto es Pablo hablándole a Pedro. Entre judíos era conocido lo siguiente. Escucha lo que se dice. Gálatas capítulo 2 versículo 15 nos dice lo siguiente: nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Te das cuenta? ¿Qué es un judío y qué es un gentil? Un judío es un hebreo. Un judío no es solamente un hebreo, sino que aparte observa la religión de la ley de Moisés. Eso era un judío, y esta religión prácticamente existía desde el siglo, aproximadamente desde comienzos del siglo V antes de Cristo. Estamos hablando alrededor del año 440 y algo, 440, cuando nace la influencia de Nehemías y Esdras. Se dice históricamente que aquí nace el judaísmo. Entonces, el judaísmo, para los días de Jesús, para los días en que Jesucristo venía a la tierra, el judaísmo había sido utilizado por Satanás para ser desviado de su propósito original. ¿Cuál era el propósito original de la religión de Israel? El propósito original de la religión de Israel, fíjate, se encuentra rápidamente lo podemos leer en
Génesis capítulo número 12, por ejemplo, y en la promesa que Dios le hace a Abraham. Mira la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo número 12. Dice la palabra del Señor. Y se apareció Jehová a Abraham, capítulo 12, versículo 7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Mira más lo que le dice. En el versículo número 2 de Génesis capítulo 2, Dios le había dicho, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Escucha, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan. Y luego dice, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti, escucha, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el propósito original de la elección de Abraham, que fue el patriarca del cual nació el pueblo de Israel, y por tanto el propósito original del pueblo de Israel era que a través de Israel, la descendencia de Abraham, todas las familias, las naciones, los habitantes de la tierra recibieran la bendición del conocimiento del Dios verdadero, que era el Dios de Abraham. En otras palabras, a través de Israel, Dios quería impactar a todo el mundo con el conocimiento de sí mismo, con el conocimiento de Él como Dios, y bendecir a todas las naciones de la tierra con ese conocimiento. Sin embargo, para el tiempo de Jesús, los judíos habían fallado en su propósito. ¿Por qué razón? Porque los judíos, dice Elena de White, habían monopolizado la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los judíos habían pensado que ese conocimiento les pertenecía a ellos. Ojo, Dios se los había dado. Dios le había dado el conocimiento de Él a los judíos, pero con el propósito de que los judíos, como representantes de Abraham, expandieran el conocimiento de Dios a todas las naciones y bendijeran a todo el mundo a través del conocimiento del Dios verdadero. Pero los judíos interpretaron que eso no era mayordomía, sino que el conocimiento de Dios les pertenecía a ellos. Y entonces los judíos dividían el mundo entre judíos, nosotros y ellos, es decir, los extranjeros. Nosotros somos los poseedores del conocimiento, poseemos la ley, poseemos el conocimiento de Dios, y todos los demás son pecadores entre los gentiles. ¿Por qué? Son extranjeros que no conocen a Dios, por tanto son pecadores, no tienen ley, se comportan como animales. De hecho, los judíos consideraban a los extranjeros como perros, como inmundos, como animales inmundos. Entonces los judíos decían, se comportan como animales, mientras que nosotros nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Por tanto, la verdad es de nosotros y no del mundo. Entonces los judíos habían monopolizado el conocimiento de Dios, y es precisamente contra esto que más adelante el apóstol Pablo se va a levantar con toda su energía para decirle a Israel, no, el propósito de Israel era bendecir a través del conocimiento de Dios todas las naciones de la tierra, que era el conocimiento que Dios le había dado a Abraham originalmente. Entonces, número uno, los judíos, por influencia del diablo, monopolizaron la verdad y se separaron de las naciones. Esto era un movimiento del diablo para impedir que la obra de Cristo tuviera éxito. Y número dos, el diablo también había hecho que por su influencia Israel o el judaísmo de los días de Jesús aceptara como parte de su religión el principio esencial de todas las falsas religiones. El principio esencial, escucha, el principio esencial de todas las falsas religiones es uno solo. Es el mismo principio. El principio original, esencial, más importante de todas las falsas religiones es que el hombre, el ser humano, puede obtener la salvación por sus propios esfuerzos o por sus propias obras. Ese es el fundamento de todas las religiones falsas del mundo. Entonces, el diablo hizo que el judaísmo aceptara como parte de su religión el principio de que el ser humano se puede salvar a sí mismo por sus obras. Y entonces, ¿cómo hizo eso el diablo? El diablo logró pervertir el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento dentro del judaísmo. En vez de pensar que estos sacrificios eran símbolos que anunciaban al Mesías que iba a venir, ellos pensaron que Dios aceptaba el sacrificio por el sacrificio. Es decir, aceptaba el sacrificio porque a Dios le agradaba que le ofrecieran sacrificio y no como un símbolo del Mesías que iba a venir. Es decir, los judíos pensaban que al ofrecer sacrificio se estaban ganando, se estaban garantizando para sí mismos el favor de Dios. Y no, los sacrificios sencillamente era una manera de anunciar la próxima venida de Cristo Jesús, y no era una forma de hacerle un favor a Dios, que fue lo que
el judaísmo de los días de Jesús estaba pensando. Entonces dice Elena de White que el sistema de sacrificios durante los días de Jesús se llevaba a cabo como si fuese una obra de teatro, en donde la gente sencillamente no sabía lo que estaba haciendo, pero se le pedía ofrecer sacrificios y ellos ofrecían sacrificios sin saber el por qué lo estaban ofreciendo, sencillamente porque sí, lo llevaban como para asegurar la bendición de Dios, pero no lo estaban haciendo como verdaderamente era el propósito del sacrificio, que era anunciar la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados para redimirnos de la maldad en la cual habíamos caído por causa de Satanás. Entonces, esas dos estrategias de Satanás que tienen que ver con el pueblo de Israel, Satanás las ejecutó. Satanás llevó a cabo estas estrategias para impedir el éxito de la venida de Jesús. Pero hay una tercera razón, una tercera obra, una tercera táctica, estrategia que Satanás aplicó para impedir el éxito de la obra de Jesús. Y esta estrategia era la más seria de todas. Elena de White dice en el capítulo número 3 que una de las cosas que Satanás hizo para impedir el éxito de la misión de Cristo fue acrecentar, aumentar su poder controlador de las mentes humanas. Satanás multiplicó, Satanás aumentó el nivel de control de sus demonios sobre las mentes y corazones de los hombres. Elena de White dice que los hombres estaban controlados por Satanás a un nivel terrible, que incluso los rostros de los hombres, hacían ver el terrible nivel de posesión demoníaca que los hombres tenían. Es decir, Satanás multiplicó los demonios que poseían los corazones y las mentes humanas para que Jesús se encontrara con un mundo totalmente controlado por el diablo. Entonces, fíjate, aquí está la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, la maravilla de Dios es que en el momento más terrible de la historia de la humanidad, cuando Satanás parecía tener absoluto control de las mentes humanas, en ese momento, ¿por qué Satanás quiso hacer eso? Ojo, en el momento en el cual Satanás hizo todo eso, Satanás tenía el propósito, número uno, tenía un doble propósito. El primer propósito era que Dios abandonara al mundo a la jurisdicción de Satanás, al dominio de Satanás, para que Satanás pudiera dominar completamente sobre la tierra. Dios quería traer la gracia de Cristo, traer a Cristo a la humanidad, mientras que Satanás quería aumentar su dominio para que Dios dejara al dominio de Satanás el mundo. Y número dos, Satanás quería dañar el plan de Dios para que Dios rechazara al mundo, destruyera al mundo, y mediante eso Satanás iba a decir que él tenía razón y que Dios verdaderamente no ama, sino a todo aquel que no le obedece. Dios sencillamente lo destruye. Entonces, en vez de destruir al mundo, que eso era lo que Satanás estaba buscando, que Dios destruyera al mundo, en vez de destruir al mundo, lo que Dios va a hacer es darle al mundo a Jesucristo. En vez de destruirlo con su justicia, Dios muestra cuán hermosamente amoroso es. Y en el momento de mayor dominio satánico del mundo, Dios le envía a Cristo al mundo para que el mundo reciba salvación. Entonces, aquí hay algo maravilloso, que es lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Cuál es el propósito entonces de la venida de Cristo Jesús? Atención, mira, Elena de White va a decir en el capítulo número 4, especialmente en su última parte, lo siguiente. Escucha lo que dice aquí. Dice así, el último párrafo del capítulo número 4. Lo voy a leer para que tengas una idea de qué es lo que Dios quería, qué era lo que Dios anhelaba, cuál es el propósito del plan de salvación, cuál es la razón por la cual Cristo viene a la tierra. Atención, fíjate, mira esto, mira lo que dice el N.W. aquí, dice así. Estamos en Deseado de toda la gente, vamos a buscarlo rápidamente, Deseado de toda la gente, capítulo número 3 y el último párrafo. El último párrafo dice así: Satanás se estaba regocijando
de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad lucía más como Satanás que como Dios. ¿Por qué? Porque Satanás había aumentado el control demoníaco que tenía sobre las mentes y los corazones humanos. Entonces, ¿qué era lo que Satanás había hecho? ¿Y cuál es la razón por la cual Satanás se alegraba? Porque tenía el control de la humanidad hasta el punto de que el ser humano, en vez de llevar la imagen de Dios, estaba llevando la imagen del diablo. Imagínate, una cosa terrible. Entonces dice, ahora mira la razón por la cual viene Jesús. En este contexto del cual estamos hablando, la señora White dice así: entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Fíjate, Jesucristo no solamente viene con el propósito de morir para tomar el lugar del hombre pecador, a fin de que el hombre pecador pueda escaparse de la muerte eterna. No. Jesucristo viene con el propósito final, el propósito esencial de devolverle al ser humano la imagen de Dios con la cual el ser humano fue creado al principio. ¿Sí te das cuenta la importancia de esto? Es decir, Jesucristo no solamente vino para perdonar, vino para lograr que el ser humano volviera a parecerse en carácter y físico a Dios. Jesucristo vino para restaurar la imagen del Creador en el ser humano caído en pecado. Ahora mira lo que sigue diciendo. Dice la señora White así, en este mismo párrafo: nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Entonces, ¿quién es el único ser en todo el universo que puede devolverle al hombre el carácter de Dios? Cristo Jesús. De eso se trata la venida de Cristo Jesús en este contexto que estamos estudiando. Se trata de que el hombre había llegado a estar de tal manera controlado por Satanás que el hombre había perdido la imagen de Dios. Bueno, Satanás viene a devolverle el carácter divino al hombre. Cristo viene a devolverle el carácter divino al hombre. Cristo viene para que el hombre vuelva a parecerse a su Creador, vuelva a parecerse a Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, por eso es que el Evangelio no solamente es perdón de pecados. El Evangelio es perdón de pecados y al mismo tiempo es poder del Espíritu Santo, poder de Cristo, para que el hombre vuelva a tener la imagen de Dios, el carácter divino. Entonces sigue diciendo así: Él vino, fíjate, vino Cristo. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. ¿Te das cuenta? Fíjate, el problema de Satanás es que cuando Satanás te logra contaminar con el pecado y te logra esclavizar con el pecado, el problema es que los demonios que Satanás pone en ti terminan dominando tu voluntad. Entonces tu voluntad sencillamente ya no se lleva a cabo. Lo único que haces es satisfacer tus deseos, tu ansiedad de placer, tus ganas de experimentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tu voluntad está esclavizada a Satanás. Entonces, para eso vino Cristo. Cristo vino para devolverte el poder de hacer la voluntad de Dios. Cristo vino para devolverte el poder que te permita salir de la esclavitud del pecado y vivir una vida limpia, una vida libre de la esclavitud del pecado, de los deseos, de las pasiones. Para eso vino Cristo, para devolverte la voluntad, la capacidad de elegir vivir una vida que no sea solamente probando placeres. Para eso vino Jesús. Entonces dice la Biblia aquí, dice el deseo de toda la gente. Continúo leyendo el último párrafo del capítulo número 3. Dice: Cristo vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado, contaminado, para hermosearlo con su propia gloria. ¿Te das cuenta? Es decir, Cristo vino para devolverle al hombre la hermosura de la gloria de Dios, la hermosura de la santidad. Ahora fíjate, ¿cómo hace Jesús esto? ¿Te das cuenta que dice que Jesús vino para expulsar los demonios que habían dominado la voluntad humana? Bueno, fíjate cómo hace Jesús. Por eso la segunda parte
Por eso la segunda parte de la cita que leímos al comienzo, Gálatas capítulo 4, termina diciendo así. Escucha cómo termina diciendo Gálatas. Gálatas capítulo número 4, versículo 4. Leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, fíjate, Dios envió a su Hijo, dice, nacido, aquí está. Ya hablamos del cumplimiento del tiempo, ya hablamos del propósito de la venida de Cristo. Ahora vamos a hablar de la venida de Cristo como tal. Vamos a hablar de la forma humana que Cristo asumió, porque Cristo se hizo hombre y se hizo hombre en serio, se hizo hombre de verdad. Ahora mira lo que dice acerca de la humanidad de Cristo este versículo. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Fíjate, estar bajo la ley en las epístolas paulinas significa estar bajo la condenación de la ley. ¿Cuál es la condenación de la ley? La condenación de la ley es el pecado. Estar bajo la ley significa aparecer delante de la ley como un pecador, aparecer delante de la ley como un débil pecador. Bueno, la palabra de Dios dice que Cristo debía entonces asumir la carne debilitada de la humanidad para poder lograr obediencia a Dios en esa carne débil y a través de esa obediencia poder demostrar que la ley de Dios sí se puede guardar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Fíjate, la Biblia lo dice en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, voy a leer los primeros versículos, es decir, del 1 al 4, y luego leemos una cita con la que vamos a terminar del deseado de toda la gente, para que tú veas lo que la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo al tomar la humanidad. ¿Cuál es la humanidad que Cristo toma y con qué propósito? ¿Cuál es la finalidad de que Él se haya hecho hombre? La Biblia dice en Romanos capítulo número 8, versículo 1 al 4, lo siguiente, escucha. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, fíjate, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha por qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte? Escucha cuál es esa ley. En el mismo Romanos, pero en el capítulo 7, y específicamente, por ejemplo, en el versículo número 21 al 23, la Biblia dice cuál es esa ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 21 al 23 de Romanos capítulo 7. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? Fíjate, queriendo hacer el bien, hallo otra ley. ¿Cuál es la ley? Dice, que el mal está en mí. Escucha, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Escucha, veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es esa ley? Escucha. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, como nuestros miembros sienten la influencia del pecado y nuestros miembros sienten las pasiones pecaminosas, entonces generalmente el pecado que opera con su poder en nuestros miembros, según el capítulo número 7 y el versículo 5, nos llevaba a producir obras de muerte. Por ejemplo, el capítulo 7, versículo 5 dice así: mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, como el ser humano antes de Jesucristo no tenía poder para resistir al diablo, porque el pecado obraba en nuestros miembros y esa fuerza con la que obraba el pecado era irresistible, entonces el ser humano terminaba con sus miembros llevando a cabo obras para muerte. Y por eso dice el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque está operado, está influenciado por el pecado que tiene poder sobre nosotros para llevar a cabo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que hace Jesucristo? Fíjate, el versículo número 3 de Romanos capítulo 8 lo dice muy bien. Dice así: lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Fíjate, el capítulo 8, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Qué era imposible para la ley? Era imposible para la ley cumplir su justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos era imposible cumplir la ley de Dios antes de la venida de Cristo. ¿Y por qué era imposible cumplir la ley de Dios?
para la humanidad, porque era imposible cumplir la ley de Dios. Porque fíjate lo que dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Como la carne, la humanidad, la naturaleza humana era débil, el ser humano, antes de Cristo, la humanidad, en cautiverio, presa por la voluntad, es decir, cuya voluntad se encontraba presa por los demonios y la influencia del pecado, la humanidad le era imposible cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque era débil por la carne. Su carne, la naturaleza humana, es débil desde el momento en que Adán pecó. Entonces, antes de la venida de Cristo, la humanidad estaba totalmente controlada por Satanás y no podía llevar a cabo la voluntad de Dios. Era imposible. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Entonces dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora mire lo que pasa. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fíjate, en semejanza de carne de pecado, Cristo tomó una naturaleza semejante a la nuestra. ¿Qué significa eso? Que tomó una naturaleza donde experimentaba en su cuerpo las debilidades que tú y yo podemos experimentar. ¿Para qué? Para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero al mantenerse sin pecado, Cristo mostró que es posible someterse a la voluntad de Dios hasta el punto de que Dios, por su poder, obre en nosotros su voluntad. Es decir, Cristo mostró que a pesar de tener un cuerpo humano, podía guardar la ley de Dios. Y eso lo mostró no solamente para él, no solamente mostró la obediencia que él le puede ofrecer a Dios, sino que al mostrarlo, demostró que el ser humano, nosotros, cuando creemos en él, podemos volver a cumplir la ley de Dios. Entonces, por eso dice: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que hizo Cristo, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? El propósito está en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Te das cuenta? La ley de Dios puede ser cumplida en nosotros. ¿Cómo? Dice la Biblia: que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la razón por la cual Cristo vino. Fíjate, Cristo viene y adopta un cuerpo humano para mostrar que de la misma manera en que Él, por el poder del Espíritu de Dios que estaba en Él, pudo cumplir la ley de su Padre Celestial, entonces nosotros, cuando somos transformados por el Espíritu Santo, cuando recibimos el poder de Cristo, es decir, el poder del Espíritu Santo, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo puede hacer que la ley se cumpla en nosotros nuevamente. De eso se trata la razón por la cual Cristo asumió la humanidad, la naturaleza humana. ¿Y cómo sabemos eso? Fíjate, voy a leer para ti esta cita, y con esta cita vamos a terminar. Esta cita se encuentra en el capítulo número 4, que es la cita más hermosa, la cita más poderosa de estos capítulos. Me encanta porque habla de la razón por la cual Cristo se hizo hombre, y se hizo hombre precisamente para darnos libertad de los demonios que dominaban la voluntad, libertad del pecado que dominaba la voluntad. A través de su vida y de su muerte, Cristo hizo posible no solamente que el ser humano fuera perdonado de sus pecados pasados, sino que el ser humano pueda volver a cumplir la ley de Dios después de ser perdonado y después de ser transformado por el poder de Jesucristo. Entonces dice aquí el deseado de todas las gentes, el capítulo 4 y la página 32. Escucha, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: habría sido una humillación casi infinita. ¿Qué está? Palabra de Dios, lo está diciendo la mujer inspirada por el Señor. Elena de White dice así: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, fíjate, asumir, revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Te das cuenta? Es decir, habría sido una humillación casi infinita que Cristo hubiese venido a la tierra cuando Adán se encontraba libre, sin pecado, en el Edén. Habría sido una humillación para el Creador volverse hombre como Adán. Imposible, era una humillación. ¿Por qué? Porque el Creador hacerse hombre como Adán, aunque estaba en la inocencia del Edén, bueno, eso habría sido una humillación casi infinita. Pero no, mira lo que continúa diciendo. Pero
Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Fíjate. Aquí está la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es que viene al mundo no cuando Adán está inocente en Edén, no. Cuando el ser humano está dominado por el diablo, Cristo viene, asume la humanidad para devolverle al hombre no solamente el perdón de los pecados, una vida santa, sino darle al hombre el poder para volver a obedecer a Dios. Ahora mira lo que dice aquí. Escucha, sigue la cita. Como cualquier hijo de Adán, fíjate, está hablando de Cristo, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Cristo aceptó los efectos, resultados de la gran ley de la herencia. ¿Cuáles son esos efectos? Escucha. Y la historia de sus antepasados terrenales. ¿Quiénes son los antepasados terrenales de Jesús? Judá, que se acostaba con prostitutas. David, que era un mujeriego, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo llama así, lo llama conforme al corazón de Dios, pero le gustaban bastante las mujeres y tenía bastante. Rahab, que era una prostituta, imagínate, está en la genealogía de Jesús. Entonces, estos eran los antepasados terrenales de Jesús. Entonces dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra ¿cuáles eran aquellos efectos? ¿Aquellos efectos qué? Los efectos de la ley de la herencia. Entonces, Cristo asume la debilidad humana, ¿para qué? Mira lo que dice. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿Te das cuenta? Es decir, como él experimentó en su cuerpo la debilidad de la humanidad y agarrado a Dios, a su Padre Celestial por la fe y por el poder del Espíritu Santo y la comunión con su Padre a través de la oración y a través del estudio de la Biblia, Cristo vino para darnos ejemplo de que si nosotros vivimos como Él vivió, si oramos como Él oraba, si estudiamos la palabra como Él, si pedimos a Dios que nos dé el Espíritu como Él lo pedía, entonces podremos vivir una vida limpia como la de Él, una vida cuya mente y corazón esté completamente conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cristo vino para darle a la humanidad no solamente perdón, sino el poder de vivir una vida limpia, libre de pecado. Así que yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, si crees en Cristo, puedes vivir una vida limpia de pecado. Una vida libre, en libertad del pecado. Satanás no te va a dominar más. Cuando le entregues a Cristo tu voluntad, Cristo te dará poder para dejar el vicio, para dejar las pasiones y deseos pecaminosos, para que vivas una vida pensando, viviendo y agradando a Dios y no a ti mismo, nada más. Cristo te puede dar una vida nueva cuando lo aceptas y lo recibes. De eso se trata el Evangelio. Así que en el nombre de Jesús, si el deseo de tu corazón es que Cristo te libre hoy de pecado, por esa razón estás escuchando estas palabras. Cristo vino para darte no solamente perdón, para darte libertad. Libertad del pecado, de los vicios, de las pasiones, de vivir agradándote solamente a ti, a tus placeres, a tus deseos. Cristo te da hoy libertad, poder para vivir una vida nueva. Que Dios te bendiga. Es mi oración y mi deseo en esta noche. Un abrazo.